Porque una sola vida no es suficiente. Entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Juan Manuel Fructuoso Heredia sobre su novela Capicúa en ajedrez. Juan Manuel Fructuoso Heredia es graduado de la Academia de Cadetes 2 de marzo de la Policía Nacional en 1987. Alcanzó el rango de general de brigada en 2007, con el cual fue retirado después de servir por 30 años en la institución y ocupar puestos importantes en departamentos de investigación criminal, tales como falsificaciones, homicidios e inteligencia delictiva. También se recibió de abogado en 1993. En 2013 publicó la novela titulada La Búsqueda y es miembro del taller literario Narradores a Santo Domingo del 2018. Capicúa en ajedrez es su novela más reciente. Un trabajito fácil, manito, dijo el Mesías, y mostrando los billetes al otro aclaró: matar un precio. ¡Epa! Esos mojosos servirán para estar un rato tranquilo. En lugar de dinero veía perico en las manos de su compañero. ¿Por qué tanto cuarto?, preguntó después intrigado. Porque al que hay que pelar es un militar. No será un gancho. ¿Qué gancho va a ser, men? ¿Qué biberón, manito? Tú sabes que los militares presos lo protegen más que el diablo. Me da lo mismo, men. No voy a devolver estos cuartos. Y además, ya no me caben más años, repuso, enseñando los pocos dientes que poblaban su boca. Y así iniciamos un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Ustedes escucharon al principio la lectura de un fragmento de la novela Capicúa en ajedrez, y lo escucharon en la voz de su propio autor, Juan Manuel Fructuoso Heredia, a quien le damos la más cordial y formal bienvenida. Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Eduardo Tejada, gracias por la bienvenida. Yo me siento muy bien, muy halagado de haber sido invitado a Papel Maché y compartir con toda la gente que te sigue en esta tertulia literaria. Excelente. Juan Manuel, aquí a los invitados que vienen por primera vez al podcast, hay una pregunta que siempre le hacemos, que es ¿cómo fueron sus inicios en la creación literaria y cuáles podríamos establecer como los principales hitos de esa trayectoria literaria suya? Yo creo que yo comencé a amar la literatura prácticamente desde que empecé a saber leer y escribir. Yo fui un amante de leer todo lo que caía en mis manos, pero formalmente hablando, yo me formé en el taller literario que tenía un mexicano que fue cónsul en el país, llamado José Basulto Ortega. Él tenía un taller literario en el Consulado de México y ofrecía algunos cursos en la Biblioteca Nacional. En uno de esos cursos lo conocí y luego quedé enganchado, quedé prendido con él. Él daba cursos de escritura de novela y escritura de cuentos sobre todo. Y desde entonces, pues estuve trabajando, aprendiendo, conociendo las técnicas literarias que son muy importantes para esta profesión, esta carrera. ¿Y cuáles fueron, o mejor dicho, cuáles han sido las lecturas que más lo han marcado a usted como
como lector primero y luego como escritor? O sea, ¿cuáles autores usted siente que han sido una influencia en usted, en lo que usted ha escrito hasta ahora? Yo creo que García Márquez, decir que García Márquez no es una influencia para cualquier latinoamericano es hablar mentira, porque García Márquez ha quedado grabado en la mente de todos nosotros. Todo el latinoamericano siempre tiende de una u otra forma a considerar a García Márquez como esa luz que ilumina el camino hacia la escritura creativa. Luego, obviamente, hay muchísimos autores. Juan Bosch es uno de mis principales guías. Yo pienso que el profesor Bosch, con esa forma de escribir medio poética, medio campechana y tan clara, siempre ha dejado como en todo el que lo lee ese gusto por la lectura, por conocer más de la literatura. Juan Rulfo en su tiempo también fue una, fue una lumbrera, y cuando uno lee, bueno, a mí se me hace difícil diferenciar a Rulfo de Bosch. Me parece que tienen prácticamente el mismo estilo. Ya más en este tiempo podríamos hablar de lo que fueron las enseñanzas de otros autores, por ejemplo, Hemingway. Hemingway tiene un estilo bastante pulcro y claro, diáfano. El mismo Vargas Llosa, que Vargas Llosa, aunque siempre ha sido muy criticado por muchos autores, yo pienso que Vargas Llosa también es uno de esos autores que marcan. Y como les he dicho de principio, el hecho de que yo haya leído tanto, de que sea un amante de la lectura, me ha hecho conocer a tanta gente como hasta Larson, como Jorge Fernández Díaz, eh, Camillera, Andrea Camillera, Antonio Mazzaini, una playa de autores que, aunque sus novelas regularmente están muy enfocadas en lo que a mí me gusta, que es la novela negra, también manejan otros aspectos que están relacionados con la cultura, están relacionados con la crítica social y todo ese tipo de cosas. Juan Manuel, yo me voy a permitir leer la sinopsis que tiene la novela en su contraportada para poner a los oyentes más o menos en contexto de qué va la historia de la novela de Capicúa en ajedrez. Entonces, a partir de ahí yo le voy a hacer una pregunta. Entonces voy a leer la sinopsis. El presidente ayuda a salir en libertad a una mujer tratando de evitar que cintas que comprometen a sus colaboradores salgan a la luz pública y afecten su reelección. Los tapes fueron ocupados en la detención de Soraya, amante de un narcotraficante boricua fugitivo de la justicia de su país por sicariato, y que la policía dominicana busca a carta blanca por amenazar de muerte al jefe policial y su familia. Pero, poco tiempo después de salir libre, desconocidos raptan a la dama y un periódico da cuenta de que fue secuestrada. Una cadena de crímenes parece ser la respuesta del capo en represalia por lo sucedido a la mujer. Antes de hacerle la pregunta, para ubicar un poco a los amigos oyentes, porque también tenemos audiencia que no es dominicana y quizá haya que poner la cosa un poco más en contexto. Los dominicanos, esa trama le resulta familiar porque precisamente en la primera década de este siglo, vamos a decir que por los años 2008, 2009, por ahí, se destaparon una serie de acontecimientos vinculados al mundo del narcotráfico, de la droga. Está el famoso caso de Paya, que se recoge en la trama de la novela, pero la novela se centra en la trama que surgió a raíz del asunto que se presentó con Sobeida Félix Morel, que es la persona, aunque con otro nombre que aparece en la novela, pero que se asume que la novela habla sobre ella y sobre el capo boricua, específicamente Figueroa Agosto, que también fue un personaje que ocupó durante un buen tiempo las páginas de los periódicos de República Dominicana en esos años 2008, 2009, por ahí, 2010. Entonces, ya hecho ese preámbulo, mi pregunta es, ¿cómo fue el proceso de armar esta novela? Porque hay que decir que usted es un experto investigador en materia de criminología, es decir, usted
donde durante 30 años fue policía y a partir de esa experiencia y también en investigación criminal, usted estuvo ahí y fue un testigo de primera línea, vamos a decir, de lo que pasaba en esos años. La pregunta va dirigida a saber cómo fue ese proceso de escritura de la novela, cómo usted se documentó, si tuvo que documentarse para algunos datos que quizá usted de primera mano no conocía, cómo fue ese proceso. Mira, Edward, te Sí. cuento que, y a lo amable televidente, le cuento que fue un proceso que aunque uno tuvo la oportunidad de vivirlo, de ser protagonista de excepción del mismo, me costó trabajar en la compilación de muchas informaciones que obviamente yo no las tenía. Esas informaciones cotejadas, organizadas, secuenciadas, entonces dieron paso a organizar una trama que tenía méritos para convertirse en una novela. Tal como dice el profesor Juan Bosch, si un hecho no es relevante, no es importante, no sirve para hacer literatura. La literatura se basa en contar aquellos hechos que son relevantes, que no son de la cotidianidad. Y cuando yo tuve en mis manos todas esas informaciones, me di cuenta de que había suficiente material para hacer una buena novela, una buena narconovela dominicana, que no la teníamos hoy día. Y entonces, es una narconovela dominicana porque, aunque se basa en crímenes y hechos que están relacionados con el narcotráfico, obviamente se utiliza como telón de fondo la fuga del Capo Boricua. ¿Por qué la fuga del Capo Boricua? Porque la fuga del Capo Boricua, Figueroa Agosto, fue un hecho trascendental, un hecho que dio mucha agua a beber, dio mucho que comentar, dio mucha información en los medios, en los periódicos, y todo eso sirve de base, se utiliza de manera ficcionada en la novela y se consigue con ello captar la atención del lector desde la primera página hasta las 320 y tantas que tiene la novela Capicúa en ajedrez. Yo siempre que a un amigo cercano tiene la oportunidad de leerla, suelo preguntarle su opinión y siempre quedan muy impactados con la novela. De hecho, esta novela se utiliza como material de apoyo para estudiantes de investigación criminal en la Policía Nacional. Y lo digo a propósito de que un par de esos amigos a los que he tenido la oportunidad de preguntarle me han dicho que se han metido tanto en la trama, se han metido tanto en el relato, que terminan prácticamente investigando junto con el narrador y los investigadores que fueron parte de la novela, todo lo que allí acontece. Que es parte de la cosa que me llenan de orgullo, porque usted sabe que uno como escritor procura siempre hacerse de un estilo propio. Y yo en la búsqueda de mi estilo propio lo que he tratado de llevar a cabo un sistema que hasta hoy entiendo que resulta, y es decirle al lector de inicio, de entrada, qué pasó y quién lo hizo. Y luego en el desarrollo le empiezo a meter dudas al extremo de que a mitad ya el lector no está tan seguro de que lo que yo le dije en principio de quién lo hizo y qué pasó es lo que realmente sucedió, y entonces empieza a hacerse su propia idea. Sí, a propósito de eso que usted dice, en literatura, y eso es algo que uno que se interesa en estos temas y la tema de la narrativa, le llama a uno mucho la atención, es que no siempre el narrador de la historia tú puedes confiar ciegamente en él. O sea, el narrador te puede engañar y te puede llevar por caminos que no están, o sea, por otros caminos que no son el camino, vamos a decir, real para llegar a establecer cómo fueron los hechos que se narran sean en la novela o en el cuento. O sea, hay diferentes tipos de narradores. Hay narradores que son muy diáfanos, que es exactamente lo que te están contando, eso es. Pero también está la posibilidad de que tú puedas jugar con eso, con la imaginación del lector y
y vamos a decir, con las expectativas del lector, tú puedes jugar con eso, y creo que que usted lo aprovecha muy bien aquí en esta novela. Sí, 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 es un recurso literario muy importante porque mantiene el interés vivo y mantiene a la gente interesada en saber qué va a pasar en la próxima página. Eso es parte de crear lo que se llama la intriga, el suspenso también. Así es, Sí, que son así características de es. este tipo de narrativa. Podríamos calificar esta novela como novela policial, aunque usted también la llama narconovela, ¿verdad? Pero en principio sería una novela policial, podría decirse. Sí, yo creo que no deja de ser una novela policíaca o Sí, policial. sí, No al estilo de las novelas policiales o policíacas norteamericanas, donde el detective termina el caso haciendo una deducción lógica al final de prácticamente la novela y todo lo que nos había llevado 20, 300, 400 páginas a leer se desenvuelve en 4 hojas o en 15 hojas, donde el detective dice, bueno, lo que pasó fue esto, tal, tal, tal. No, 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 no. Eso para mí, desde mi punto de vista, no creo que funciona en la literatura criolla, y mucho menos en la literatura latinoamericana. El latinoamericano es de sangre caliente, y como tal necesita acción en cada capítulo, necesita ver la acción, ver qué pasan las cosas. Y eso es lo que hacemos en Capitú en Ajedrez, que le mostramos lo que está pasando, cómo está pasando, quién lo está produciendo, pero además hacemos que la gente vaya resolviendo el caso junto a los personajes de la novela, que la gente se sienta que es parte de la novela y no subestimamos la inteligencia del lector para que el lector tenga la posibilidad también de hacer sus deducciones, crear su lógica de lo que está sucediendo en cada uno de los capítulos de la novela. El teléfono timbró en la dirección del periódico. Ramiro atendió parsimonioso. ¿Qué tal, viejo?, dijo una voz que reconoció al tío. Todo bien, aunque todo sigue igual. Hola, papá. Era una triple comunicación. El trío de directores se situó al lugar de siempre. Ocuparon asientos en su mesa favorita. Ustedes que me citaron para acá es porque tienen algo importante que decirme, aseveró Ramiro. Estoy con un jodido dolor de cabeza que me explota los ojos. Creo que son los mis espejuelos. Tendré que tomar un préstamo para cambiarlos. Son los años, viejo, dijo la rubia riendo y agregó, no perdono. ¿No eres adivina o bruja?, repostó. Y hablando de todo como los locos, no hizo ni mierda el presidente, a pesar de toda la prueba que le presentamos. Increíble. El director del periódico digital cortó en seco el comentario y giró la conversación. A propósito del presidente, no puedo pasar de hoy sin verlo. No me jodas, ¿te vas a pedir que te nombre?, bromeó Ramiro. Es algo más serio, repuso la rubia. El jefe de la policía intentó matarme. ¿Cómo?, preguntó el viejo y agregó. Con eso no se juega. ¿Es en serio? Sí, respondió el director del periódico digital. El director del periódico contó que se ejercitaba todos los días temprano en un parque próximo a su residencia, que siempre comenzaba antes de salir el sol. Cuando venía a ser las 6, ya le había dado 2 o 3 vueltas. Y de ahí se regresaba a la casa para irse a su trabajo. Que ese día no fue distinto, pero que apenas había alcanzado a dar una vuelta, decidió retirarse del ejercicio porque tenía tareas que hacer. Contaba que en el lugar se juntaban varios profesionales y hay uno en especial, un médico. Tenía un parecido tan grande a él que muchos les confundían. Exactamente eso fue lo que pasó. Lo mataron confundido cuando caminaron. Quienes lo hicieron procuraron que se pensara que fue un atraco que terminó mal, pero resulta que no le llevaron nada. Hasta una riñonera que cargaba con algunas pertenencias la encontraron debajo del puente. ¿Tú crees que tiene que ver contigo?, preguntó Ramiro. Claro. ¿No escucharon que ese médico era igualito a mí? Coño, si cada vez que maten a alguien uno le va a buscar si se parece a Juan o a Pedro, entonces jodió.
¿Cómo está la delincuencia aquí? ¿Tú te imaginas? No, creo que me malinterpretas, Ramiro. Espera escucharlo mejor. ¿Recuerda mi artículo, el que hice contra Gerinaldo? La mujer empezó a reír hilarante antes de responder a la pregunta. Los pocos clientes tornaron a verla. Aquel donde lo pusiste tras las rejas, dijo ella. Sí, exacto. ¿Qué pasó con eso? Intervino Ramiro. Recibí una llamada de mi fuente. Ah, el general periodista, o cabría decir, el que juega en todos los bandos. Bueno, para mí sigue siendo un buen tipo. La cosa es que me dijo, a usted fue que le mandaron a dar para abajo, por orden del jefe, pero la persona encargada se equivocó y mató a ese pobre médico. O sea, que te confundió. Eso es un atentado a la libertad de expresión, repuso la dama con el ceño fruncido. Intentaba taparte la boca, para siempre y de mala manera. Pero eso no es todo, continuó el gordito. Luego el general Nelson me llamó y preguntó por mí. ¿Saben para qué? ¿Quién? ¿El vocero? ¿Para mandarte a buscar preso, por don Ramiro? Sí, pero no para mandarme a buscar preso, sino para saber si yo seguía vivo. Es lo que los criminales llaman la llamada de confirmación. En el silencio del teléfono yo sentía su respiración agitada. Parece que se asustó al oír mi voz. Es decir, al darse cuenta que fallaron. Por eso quiero ver al presidente antes de que lo vuelvan a intentar. ¿Confirmación de qué? Intervino la mujer. De mi muerte. Si no respondo es porque estoy muerto. Y si lo hace otro, entonces, coño, tú has aprendido mucho de esas vainas, pero nada. Si es así, el país está fuera de control, dijo el viejo, poniendo cara de enfado. ¿Y qué piensas hacer? Hice una llamada a Palacio, me aceptaron la cita de urgencia para ver al presidente y los invité a ustedes, lo incluí a ustedes. Ok, ahora entiendo, descuida. Vamos a acompañarte donde quiera que nos necesites, dijo mirando a la rubia mientras marcaba tembloroso algunos números en su celular. Esta vaina hay que pararla de raíz antes que este país vuelva a ponerse como en los tiempos de Trujillo. Si la prensa no se respeta, es mejor estar 1000 veces muerto. O de Balaguer, cuando mataron a mi papá, agregó la periodista. A raíz de la publicación de esta novela, que toca aspectos, o sea, como sabemos, el narcotráfico es un mal que permea muchos estamentos de la sociedad, incluyendo la política, hasta los mismos cuerpos investigativos, y también la parte del militar también se ve alcanzada por esos tentáculos, ¿verdad? Como siempre se ha usado la escenología del pulpo, del narcotráfico, que llega que puede llegar a muchos lugares. Por los intereses que se mueven, o sea, la cantidad de dinero que maneja el negocio de la droga, toca muchos estamentos de la vida en la sociedad, y la novela también pone en evidencia que lo que es un secreto a voces, que la sociedad dominicana, como muchas otras sociedades, se ha dejado corromper por ese mal, ¿verdad? Y muchas de sus instituciones que están llamados a perseguirlo también caen en esas garras de ese negocio. Entonces, tomando en cuenta todo eso, hay personas que se han dado por aludidas por cosas que usted plantea en la novela, y por lo menos le han dicho, pero mira, ¿qué es eso que tú dices ahí? Eso no fue así. O no me trate de involucrar en eso, que eso no, que yo no estaba ahí. ¿Ha pasado eso? ¿Alguna persona que pudo haber tenido alguna participación en los hechos que se narran ahí pudo hasta amenazarlo usted, o ha podido hasta proferir amenazas en su contra por lo que usted plantea en la novela? Mira, antes de contestarte si sí o si no, hay que tomar en cuenta que la novela y el cuento, la narrativa en sentido general, debe contener una crítica social, porque regularmente sus personajes son cualquiera. Sí. Personajes son cualquiera, gente intrascendente, gente irrelevante, gente que no. Pero en el caso en particular de Capicúa Ajedrez, aparte de eso, hay personajes muy encumbrados, porque Capicúa Ajedrez en su crítica social toca tanto lo político, lo económico, toca también el crimen,
toca también de manera muy clara la parte relacionada con la diplomacia, la parte militar, la parte policial, y eso obviamente genera cierto escozor, cierto sarpullido. Y sí, claro que mucha gente que se ha reconocido ahí me han dicho, pero ve acá, tú me diste un tratado como medio jodón ahí, porque no entienden que en la novela tú tienes tres formas de ficcionarla. O ficciona los personajes, o ficciona los lugares, o ficciona los hechos. Entonces, en este caso en particular, los hechos son los hechos están ahí, los hechos fueron así. Aquí lo único ficcionado son los personajes y prácticamente sus nombres. Pero la gente muy fácilmente los identifica. Y claro que sí, que mucha gente se ha puesto guapita, se ha sentido mal, pero no es la primera vez, ya yo estoy acostumbrado a eso, porque cuando yo publiqué mi primera novela, que se llama La Búsqueda, que trata sobre la muerte de un general de nombre Cacique, en su casa de campo, en Nagua, en Cabrera, perdón, mucha gente también se sintió mal, se sintió aludida, porque incluso el ministro, el secretario de las Fuerzas Armadas de entonces, vio que hablaban en la novela de que iba a dar una charla sobre un machete y él había sacado un libro relacionado con eso y se sintió mal porque era como peyorativo. Pero nada, son cosas que el escritor no puede tenerle miedo a eso. Y yo de verdad siento mucho que la gente se sienta mal, pero tiene que entender que así es la literatura. La literatura es descarnada, la literatura debe tocar la fibra más sensible, debe tocar todo lo podrido, todo lo malo, todo lo bueno debe tocarlo la literatura para que sea literatura, porque si no, no tiene sentido. Si bien es cierto que la literatura no va a cambiar el mundo, no menos cierto es que ayuda a mejorar. Usted ha publicado dos novelas, ¿verdad? La ¿Sí? Búsqueda y esta novela de la que estamos hablando hoy, Capicúa en Ajedrez. Se pueden clasificar las dos como novelas policíacas, ¿verdad? Eh, Sí, de ¿Usted hecho, tiene más historias que contar en esa misma línea, en ese mismo género? ¿O le interesa explorar otros géneros narrativos, aparte de la novela policíaca? yo creo que todo lo relacionado con, de alguna manera, salpica lo policía. Lástima que no tengamos más tiempo, porque, por ejemplo, tú hubieras podido leer aquí en el libro Quinta Dosis, que es un libro de cuentos del Taller Literario de Narradores de Santo Domingo, una de sus antologías, que hay un cuento publicado mío que se llama La Tienda de Sandalias, donde yo trato un tema que es bastante, que es la honestidad en ese cuento, y sin embargo, de alguna manera, salpica, tiene que ver con el tema policíaco, del robo, o sea, no pasa ningún robo, pero sí la gente lo presume en un momento dado. Por consiguiente, yo de verdad que lo puedo hacer. De hecho, lo hago en los cuentos que publico, que escribo, pero mi fuerte es lo policíaco, porque yo creo que desde ahí se recoge. El policía es parte de la sociedad. El policía tiene los mismos defectos, las mismas virtudes que tienen todos los ciudadanos de un país determinado. Yo creo que a través de ahí nosotros podemos llevar un mensaje a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiende a ver el policía como algo que está bastante lejano, bastante distante, algo como impenetrable, algo que no se puede explorar. Y yo trato de hacer con estas publicaciones de estas novelas, que de hecho estoy trabajando en una nueva, que va a ser la tercera parte de esta, porque esto es, Capicúa en Ajedrez es una continuación de La Búsqueda. El mismo protagonista de la Búsqueda es el que encontramos en Capicúa en Ajedrez, que es Pola. Y Pola ya va a cerrar con una tercera novela. Pronto vamos a estar hablando de ella, tan pronto la saquemos a la luz, pues va muy avanzada, pero todavía nos falta un poco de trabajo. Ya te sabes que escribir no es fácil, eso es borrar, escribir, borrar, escribir, borrar, escribir. Sí, así mismo es, o sea, entre que el escritor se le ocurre contar una historia y que el producto final del libro sale, hay un buen trecho que Sí, implica mucho trabajo, como usted acaba de señalar. Juan Manuel, ¿dónde los oyentes pueden conseguir un ejemplar de Capicúa en Ajedrez?
Capicúa ajedrez está a la venta en librería Cuesta. Lo puedes pedir tanto en librería Cuesta de Santiago como librería Cuesta de la capital. También para tus seguidores que están fuera del país, lo pueden pedir a través de Amazon. En Amazon también pueden encontrar tanto a Capicúa en ajedrez como a la búsqueda. Sí. Pueden conseguir precios especialísimos llamando al 809-547-3178 con envío incluido, y ahí se comunican con Rebeca Semeco y ella se va a encargar de hacerle llegar su ejemplar de Capicúa o de la búsqueda, de cualquiera de las dos. Vamos a dejar el enlace de Amazon para ambas novelas para que los interesados por esa vía también la puedan adquirir, o por la vía que usted dio ahora mismo, el teléfono, o encuesta. O sea que no hay excusa para quienes quieran leer Capicúa en ajedrez. Ya por asunto de tiempo, lo que me resta es darle las gracias infinitas por su participación en este episodio. Y como usted ya ha dicho, como usted tiene más obras publicadas y por publicar, este es simplemente el primer encuentro y esperamos tenerle por acá en otros futuros encuentros, que esperamos que sean muchos. Gracias, Edward. Yo quiero agradecer la invitación y agradecer a todos tus seguidores. Decirle que estamos coordinando en la actualidad el Taller Literario de Narradores de Santo Domingo, en el que estamos también a su orden. Y le pedimos a la gente que siga apostando, que siga apostando a la literatura, que apoyen a los escritores dominicanos, porque hay mucho muy bueno y vale la pena. Yo creo que el país está en el mejor momento de la historia en cuanto a la literatura, a la escritura creativa se tiene que ver. Y así concluye una entrega más de Literatura Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.